Este programa Ñapuaque tiene varias aristas: piscicultura, la máquina procesadora de soja y vamos a tener la parte de horticultura. Con la máquina procesadora de soja se está realizando la capacitación a los operadores y de esta manera posteriormente ellos van a realizar dicha operación en sus comunidades. En este emprendimiento, el Estado paraguayo se impone ayudar a todas las familias en una situación de vulnerabilidad o pobreza extrema para que puedan recibir la protección del Estado en esta situación. La piscicultura básicamente es con el objetivo de que ellos puedan aprender sistema de producción, también aprender sistema de manejo y posteriormente comercialización. Con el tiempo vamos a ir perfeccionando. Y la horticultura es para que se pueda conocer las diferentes especies de hortícolas que tenemos nosotros en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Agradecer a la señora Silvana, pero recibí con apoyo. Tu cheitería subí a Oñondive Peitero Mapota, rollo ayuda patas a una Nueva Asunción. Gracias al programa, ahora pues ayudo pequeño lado, ahora pues ayudar a ir ahora lugar a mí pero y mía. La catumía ya yo ayudar a pequeño me ahora gracias a Dios ya tu pasión me ahora la apoyo a pendejo de gente y guategua. ¿Cuál es el objetivo principal de este programa Ñapuaque? Es la producción de alimentos que realmente puedan nutrir a las familias, capacitarles a ellos para que posteriormente las mujeres se puedan empoderar en los programas productivos para que pueda realmente mejorar el asentamiento en Nueva Asunción. Coapeco ya poma 30 años y jagüe más de 1000 familias asentadas, nunca más vea gobiernos asana y manduayos de secuela. El día de hoy, oreros de ya como miembro de esta comunidad, este y beneficio a ore vecina.